Buenas tardes, bienvenidos al servicio de adoración a Dios de comedia de la semana. El día de hoy he preparado una lección acerca del problema del sufrimiento. Una de las más usadas y intempestivas universales de todas preguntas es: ¿por qué sufre la gente? ¿Por qué hay ataques al corazón, enfermedades y muerte? La pregunta es tan vieja como Adán y tan reciente como las noticias de esta tarde. No podemos encogernos de hombros porque tarde o temprano entrará en cada una de nuestras vidas en una agonizante estrechez. Si no tenemos un entendimiento correcto del tema, podríamos volvernos ásperos y frustrados, y podríamos erróneamente censurar y echarle la culpa a Dios de que Él nos hace sufrir. Hace algunos años oí en la prensa que hubo un reporte de un hombre cuya novia fue brutalmente asesinada. Y pocas horas después de que este hombre se dio cuenta, se lamentaba diciendo: no puede haber Dios. Esto no es justo. ¿Pensaremos que tales tragedias son la culpa de Dios? ¿Es Él el causante de nuestras enfermedades y de nuestras penas? Como estamos discutiendo el problema del sufrimiento, debemos reconocer que no tenemos todas las respuestas para todo esto. Pero podemos ir a la palabra de Dios para que nos guíe. La Biblia es un libro eterno y universal, porque trata con las preguntas que plagan al hombre. El estudio de una mente abierta deberá corregir algunos de los errores más comunes que cometemos. Ciertamente podemos aprender lo suficiente para no echarle la culpa a Dios por todas las tragedias que vienen sobre el género humano. Pero ¿cuál es el origen del sufrimiento? Nunca debemos olvidar que el hombre fue creado perfecto y fue colocado en un mundo libre de sufrimiento, libre de pena y libre de muerte. Abran sus Biblias al libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis capítulo 1. En el versículo 26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre fue creado en la misma imagen de Dios, perfecto. El hombre fue creado con libre voluntad, con una capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Y se le dijo sobre el desobedecer a Dios, y se le advirtió de las consecuencias de desobedecer. Aquí mismo en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 16
y 17 nos dice: y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos que si Adán hubiera sido obediente, hubiera podido disfrutar de una vida de felicidad sin fin. Sin embargo, él escogió desobedecer a Dios. Si proseguimos al capítulo 3 y versículo 6 del libro de Génesis, que nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a Dios, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Vemos que Adán desobedeció. Vemos que él comió del fruto del cual se le había dicho que no comiera. Y vemos también que cada uno de nosotros ha ratificado esa rebelión, que con el tiempo nosotros hemos hecho lo mismo que Adán. En el libro de los Romanos, en el Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 5 y versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hemos ratificado esa misma rebelión que tuvo Adán y hemos pecado. Su acción trajo consecuencias lamentables. Cuando el pecado entró al mundo, el sufrimiento vino en forma de pena, corrupción, trabajo penoso y muerte. Esas fueron las consecuencias que hubo cuando Adán cometió el error de rebelarse en contra de Dios. Volvamos al libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo del 15 al 19. Donde nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran forma los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas de campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra donde de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No heredamos el pecado de Adán, pero sí sufrimos las consecuencias de su rebelión. Esa consecuencia es la muerte. Alguien podría preguntar: ¿por qué Dios no hizo al hombre de manera que no pudiera pecar? Él hubiera podido hacerlo así. Pero si lo hubiera hecho así, no seríamos nada más que unos títeres. ¿Le gustaría a usted estar casado con una muñeca de juguete?
Es cierto que nunca habría argumentos en esa instancia, pero tampoco habría algún amor verdadero. Y Dios obviamente pensó que había algo de valor ante el riesgo de crearnos con una libre voluntad, de dejarnos que tomáramos la iniciativa. Porque podemos escoger obedecer y podemos escoger no obedecer. Cuando obedecemos a Dios, le glorificamos más que lo que jamás podría haber hecho un títere. Veamos la dificultad de este asunto, del problema del sufrimiento. Debemos balancear nuestro deseo por una explicación racional a esta pregunta, con la obligación de andar por fe. La fe verdadera no requiere un entendimiento inmediato y completo de las obras de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2 al 4. Habacuc capítulo 2, versículo del 2 al 4. Nos dice: Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a considerar también a Job, quien aunque era un buen hombre, este hombre repentinamente perdió a sus hijos, perdió sus posiciones, perdió su salud y sintió una perplejidad entre este inexplicable sufrimiento que le estaba sucediendo. A Job realmente nunca le fue dada una respuesta. Él, sin embargo, ganó un entendimiento del irresistible poder y majestad de Jehová. Ganó un entendimiento entendiendo quién Jehová era y cuál era su propósito. Vamos al libro de Job. Y en Job capítulo 38 y versículo 41. Job capítulo 38, versículo 41. Y dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Dios le enseñó a Job y le hizo comprender, y él aprendió que no podía sojuzgar a Dios y a sus caminos y a la calculación humana que Dios tenía. Jehová no puede ser colocado en un tubo de ensayo para ser examinado y analizado. Y Job aprendió que podía triunfar sobre las dificultades que estaban sucediendo en su vida, aunque no fuera capaz de proveer una explicación